Es una verdadera lástima que a uno de los mayores exponentes del humor comunista, Tomás Gutiérrez Alea, se lo conozca y cite entre los críticos a base de sus dos últimas películas que dirigió junto a Juan Carlos Tavío, así que ni siquiera son suyas del todo. En primer lugar, La condescendiente fresa y chocolate de 1993, una recreación discursivamente torpe del encuentro entre dos realidades sociales de cierta manera, que Gutiérrez Alea había dirigido junto a Sara Gómez y Julio García Espinosa. Fresa y chocolate venía a decir que se debía tolerar a los homosexuales porque ellos también podían ser admiradores de Martí, aunque fueran cosmopolitas, aburguesados y con tendencia a la obesidad. Y en segundo lugar, con título martiano, Guantanamera, de 1995, una desmañada y aburrida trituración para reciclaje de Muerte de un burócrata, de 1966, en la que, por cierto, la idolatría por Martí tenía un papel singularísimo. Gutiérrez Alea se pasó toda su carrera defendiendo el comunismo, desde el documental y la sátira, con la que pretendía corregir la marcha de la revolución sin ir nunca contra ella. Empezó por adaptar a dos autores tolerados por el sistema, Kafka, por hacer sátira existencial, e Ilf y Pietrov, por ser bolcheviques. Rodó así Una confusión cotidiana de 1950, con fotografía de Néstor Almendros y estilo de cine mudo, en boga entonces por las cintas traídas gracias a Guillermo Cabrera Infante, y Las 12 sillas, de 1962, un clásico del humor socialista que, curiosamente, fue adaptado también en el mundo capitalista por Mel Brooks, en 1970. Después de Las 12 sillas, Gutiérrez Alea adaptó a otros autores comunistas más serios, como Jacques Roumain en Convite, de 1964, y Edmundo Desnoes en Memorias del subdesarrollo, de 1968. Pero sus mayores logros se deben a su propia visión satírica, que explota en Muerte de un burócrata, de 1966, llena de recursos de comedia muda. Después, su cine se marida provechosamente con las obras de los grandes antropólogos cubanos. Una pelea cubana contra los demonios, de 1971, se inspira en Fernando Ortiz, y La última cena, de 1976, en Manuel Moreno Fraginals. Y el otro puntal es la imitación de Luis Buñuel. Bueno, he dicho se marida, entonces sería bigamia. Sí, el otro maridaje es la imitación de Luis Buñuel en La última cena, que viene de Viridiana, de 1961, y en Los sobrevivientes, de 1978, que viene de El ángel exterminador, de 1962. La crítica presente en estas películas puede permitirse ser salvaje e inmisericorde, porque en el caso de Muerte de un burócrata se trata de un régimen que está naciendo y es normal que presente pequeñas taras que hay que subsanar. Y en el caso de las otras, porque se aplica a clases sociales extintas, como ocurría en la Albania comunista. Son películas, a pesar de sus modelos más que añejos, frescas y llenas de buenas razones. Pero tanto el cine de Gutiérrez Alea como el régimen de Castro al que defendía fueron envejeciendo y demostrando que no solo no se había subsanado nada, sino que se habían dejado de criticar y satirizar muchas cosas en aquellos comienzos, como la persecución de los homosexuales. Desde las películas rodadas por Juan Carlos Tavío, Fidel Castro parece sonreírnos y decirnos: ¿qué queréis? Yo ya estoy viejito y no puedo hacer nada, pero seguro que me habéis cogido cariño. Los castristas defendieron los errores por los que se excusa a medias el régimen en Fresa y Chocolate, apelando a la dialéctica hegeliana para sostener que los principios por los que se había perseguido a los homosexuales estaban superados,
pero no equivocados, porque Fidel Castro no se equivoca nunca, Fidel Castro no puede equivocarse, y afirmar lo contrario sería dar la razón a los gusanos imperialistas. En cuanto a la burocracia, representada en Guantanamera de 1995, resultaba idéntica a la representada en Muerte de un burócrata de 1966. Bueno, porque la continua e ininterrumpida agresión imperialista ha convertido el solucionar estos pequeños problemas en algo secundario. Seguir poniendo Fresa y Chocolate y Guantanamera en las listas de las mejores películas mundiales es actuar como Cam ante la borrachera de Noé. En estas dos obras de decadencia, el discurso satírico es un viejo que no puede caminar, se ha meado encima y nos sonríe, con el pequeño inconveniente añadido de que es un viejo que mantiene en la cárcel a demasiados cubanos. Los castristas que seguían y siguen defendiendo su régimen, ya con el Castro suplente, interpretan mal el materialismo dialéctico. No son las ideas pasadas de Castro, como la de que había que perseguir a los homosexuales, las que están superadas, sino que ellos mismos, como fuerza histórica, han sido superados, o por decirlo claro y con todas las letras, han fracasado y, siguiendo la implacable dialéctica de la historia, deben ser eliminados. Aunque también pueden suicidarse si quieren, como la burguesía en Novecento de Bernardo Bertolucci de 1976. Otra cosa es, claro, que dadas las circunstancias de la isla, semejantes en muchas cosas a las de Albania, el suicidio es la única solución viable, y no parecen querer. Si nosotros deseamos un diálogo constructivo con el arte comunista, tendremos que acudir a obras que no sean en sí mismas una claudicación y una declaración de su fracaso. Como nos hemos impuesto mostrar solo películas en color, la más adecuada es La Última Cena, que une a su valor de explicación histórica el no ser la mera hipertrofia tumoral de una escena de Buñuel. A diferencia del también comunista Ousmane Sembène, Gutiérrez Alea no es un escritor que haga cine despreciándolo y por obligación con el fin de llegar a las masas, sino un cineasta, un verdadero cineasta, que escribe cosas adecuadas para convertirlas en imágenes. Es por eso por lo que su película no se limita a alargar innecesariamente la idea de Siente un pobre a su mesa, de Viridiana, de Luis Buñuel, desde luego, pero evidentemente también de Plácido, de Luis García Berlanga, ambas de 1961, explicándola a un público al que considera retrasado mental, como hacen tantos cineastas comunistas, sino que aporta sus propias ideas. En La Última Cena tenemos a un maestro, que en el francés que tanto le gusta emplear este personaje también significa amo, que no quiere morir por sus discípulos, sino acabar con Judas y después con todos los demás por haberlo traicionado. Como superación hegeliana, la película The Last Supper, La Última Cena, pero en inglés, de Stacy Title, de 1995, es decir, del mismo año que Guantanamera, propone a unos discípulos revolucionarios que andan en busca constante de un maestro revolucionario al que hacer morir. Las trazas de este cambio ya estaban en la película de Gutiérrez Alea, que entre otros principios filosóficos evidentes, como el de que la libertad no es posible sin la libertad económica, trae a colación la advertencia de Platón acerca de tener un número excesivo de esclavos. En Santo Domingo, se nos dice, se empezó a traer más negros, llegó a haber más negros que blancos, y ahora solo hay negros. Georges Sorel oponía la fuerza opresora de quien tiene el poder a la violencia libertadora de quien no lo tiene, pero es evidente que cuando quien no lo tiene lo consigue, merced a la violencia, se convierte en fuerza opresora. Tanto en The Last Supper como en Fresa y Chocolate y Guantanamera se nos presenta una izquierda revolucionaria que se ha convertido en fuerza opresora, solo que los autores de las dos últimas parecen no haberse dado cuenta. Por eso es mejor quedarse con La Última Cena,
en la que la inteligencia de sus creadores no estaba embotada con la autoindulgencia.